Aquí ya de regreso para continuar con esta reunión digital donde hoy en Fe, Esperanza y Amor estamos tomando la parte B de Muévete por fe, no por vista. Esto de esta dinámica de moverse en fe, donde la gente piensa en la fe en función de lo que sea y la fe la expresamos como sea y es más, decimos tener fe, que es bueno tenerla en lo que sea. Pues no sé qué tan de acuerdo o tan en desacuerdo estés de esto, pero hoy precisamente vamos a definir y recordar qué es la fe y por qué nos mueve la fe, y no es precisamente lanzarse al vacío o lanzarse por un precipicio y no saber quién te va a estar cachando del otro lado. Así que muévete por fe, no por vista. Pero miren, primero, disruptivamente pensemos. Por lo general, no pensamos que el sufrimiento sea bueno para nosotros. ¿Cierto? Ponle una palomita ahí en tu corazón y cuando alguien sufre, lo primero que quiere es dejar de sufrir. O cuando alguien batalla, o cuando cualquiera de nosotros que estemos enfrentando cualquier situación que la podamos traducir como algo que nos hace sufrir o nos causa dolor o incomodidad, pues hasta pensar en un dolor de muela o un dolor de músculos o una enfermedad por leve que sea, una gripe que tengamos. Nos la queremos sacudir, queremos quitárnoslo de encima, no queremos sufrir. Y eso es humano porque queremos estar completos. Por cierto, entre paréntesis, lo más preciado que tenemos es nuestra salud. Y nuestra salud se traduce en vida, pero calidad de vida. Así que si nuestro tiempo es limitado, incluida con salud, deberíamos limitar la cantidad de cosas que hacemos con nuestro tiempo. Dicho de otra manera, dedicarnos a lo significativo. A eso deberíamos dedicarnos. Claro que las distracciones, no sé si decirlo, atractivos o tal vez nuestras propias preferencias y gustos, a veces nos llevan a expresarnos y a tener una vida que pues tal vez no sea la mejor, ¿no? Pero miren, a pesar de que el sufrimiento es algo que nosotros no queremos, podemos verlo también que puede edificar nuestro carácter. Híjole, y nuestra paciencia. Pero cuando hablamos de construir, edificar, carácter, estamos hablando de lo que realmente somos. El carácter nada que ver con la personalidad, nada que ver con el temperamento. El carácter nada que ver con la educación. El carácter es lo que somos cuando estamos solos. Ese es el carácter. Y cuando hay un carácter débil, pues influible y además atrapable en cualquier vicio y en algún estilo de vida que incluso a los más de nosotros se nos hace normal vivir con algún tipo de querella y problemas irresueltos en un ciclo miserable de la luna de miel, para llamarlo amablemente, ¿no? Estás en la luna de miel, todo bien, pero se acaba la luna de miel, viene la realidad, brotan los problemas, se frota el carácter o los caracteres de las personas, nace el problema, viene el pleito, la discrepancia y la ruptura, para luego otra vez caer a la luna de miel en donde nos arreglamos o apaciguamos un poquito lo que nos estaba causando ese ciclo miserable de la vida. Pero nosotros queremos edificar el carácter y por eso es necesario el sufrimiento. Así que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto es la construcción de nuestro carácter. Y en ese orden de ideas podemos pensar en que avanzamos, porque la vida es avanzar, la maduración, el crecimiento es avanzar, el hecho de madurar es avanzar, cambio, pero avanzamos, miren, en la vida y en los desafíos, que por cierto la vida está llena de desafíos y además permitidos en nosotros por Dios, los desafíos, porque apenas parece que se va un problema para dar espacio a otro. Apenas estamos resolviendo algo cuando ya nos vino otra cosa encima. De repente pensamos que ya si tan solo tuviéramos esa estabilidad, seríamos los más locos y contentos de esta tierra, pero la vida es así. Y de hecho esta vida no es lo que Dios planea. Por eso en Fe, Esperanza y Amor estamos todo el tiempo revisando temas que puedan fortalecernos en nuestro espíritu, en nuestro carácter, pero sobre todo conectarnos. Y no conectarnos con cualquiera, conectarnos con Dios y que nazca la vida espiritual. Por eso, cuando hablamos muévete por fe,
y no por vista, estamos proponiendo propositivamente incursionar, avanzar pues en la vida. Así que no quedarse en el status quo, no estar en nuestra zona de confort y peor aún, no estar en los mismos problemas de siempre sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada para cambiarlos y vivir en la etapa miserable de la vida. Pero es interesante pensar que en cuanto a problemas se refiere, o a los desafíos se refiere, y debajo el incentivo de Dios, como en inglés sería el nudge, ¿no? El empujoncito, el incentivo sería muévete, pero muévete por fe, no nada más así porque yo de esta manera corro, decía el apóstol Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay un sentido de destino y dirección, y eso queda claro cuando la fe, de la que estamos hablando hoy, cuando te mueves por fe, no por vista, es nuestro combustible, pero ese es el inicio nada más, porque es nuestra confianza también, es nuestra plataforma, es la manera en la que damos pasos sólidos, y aquí, perdón por la comparación coloquial, no estamos hablando de guaraches, porque la gente no quiere dar pasos sin guarache, o sea, que tenga qué es lo que va a haber del otro lado cuando te mueves. Pero esto tiene que ver con Dios y no tiene que ver con nosotros. La vida es un desafío. Tenemos que movernos si queremos vivir la vida, porque estar paralizados por miedo sería igual a ser un muerto en vida. Y obvio, no estar confiando en Dios. Necesitamos entonces, o concretamente decir, que la fe es la respuesta. La tuya o la mía. Es una respuesta de nosotros los hombres, por supuesto, genérico, mujeres, a la fidelidad divina. Ahí está nuestro tema. ¿Saben que la certidumbre solo le pertenece a Dios? Lo vamos a decir hasta el cansancio. Nosotros solo podemos tener claridad con base en lo que Dios promueve en nosotros a partir de la fe. La certidumbre solo le pertenece a Dios porque Él es soberano y además inmutable y, por cierto, omnipotente y también omnipresente. Y por eso, ese carácter perfecto de Dios, que lo podemos resumir en fidelidad, siempre vigente, siempre permanente, siempre estable, es la garantía de los pasos que damos cuando lo hacemos en su nombre. Y déjeme decirlo entonces, la creencia, o sea, la fe, pero cuando lo sube de nivel de creencia a convicción, porque nadie muere por creencias, nadie muere por algo que cree, se muere por algo que estamos convencidos, una convicción, y en el caso de la fe, segura de lo que no se ve. A lo mejor estoy hablando aquí de cosas que en alguna forma también todos ya manejamos, experimentamos, pero de hecho la gente dice, pues con que tengas fe, les decía, ¿no? Y no queremos tener problemas, a nadie le gusta sufrir, tú ten fe y con que tengas fe, estás del otro lado. No quisiera ser disruptivo, amigos de Facebook y la gente que está aquí reunida con nosotros, familia, iglesia, pero no es así. Nosotros, para hablar de convicción, necesitamos bases. Y esas bases hablan de una certeza, porque la fe es la certeza basada en las promesas de Dios. Nada más, casi nada. Estamos hablando del que sujeta el universo con su puño y creó todo cuanto entendemos haber sido creado por la fe con su sola palabra. Así que esta no es una fe al vacío. Les decía hace un rato cuando hablábamos de este tema para promoverlo en nuestro intro, no es una fe que te avientes a un precipicio y nadie te está esperando del otro lado. Esta es una fe que con base en la certeza de Dios y sus promesas, nosotros podemos tener claridad. Claridad de hacia dónde me dirijo, claridad de qué tipo de vida debo tener, claridad de qué es lo que voy a obtener, claridad de que aunque no lo tenga ahora, sé que en algún momento de parte de Dios me vendrá. Me vendrá esa vida bonita, ¿por qué no decirlo? Esa vida anhelada que puede tener nombre como de una familia estable, un matrimonio sólido, unos parientes alrededor, que Dios nos regale la gracia de llevarnos bien, una ocupación, profesión o algún empleo al que te encante entregarte y que llegas lleno y satisfecho porque estás viviendo bien tu parte espiritual. O sea, lo prioritario primero, Dios, la vida espiritual, tu espíritu. Y esa certeza, pues claro que quita el afán y claro que echa fuera la ansiedad y por cierto, aplasta toda duda y no nos deja vivir en ningún miedo ni en ningún error. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que nada de ansiedad, nada de afán,
nada de estrés. Pues el estrés es la enfermedad de nuestros días y nos acaba y nos lleva en enfermedad tras enfermedad. Así que podemos pensar y decirnos y retarnos, muévete, muévete por fe y no por vista. Esto pues completamente cambia lo que estamos diciendo, pero todavía vamos a ir un poquito más allá. Porque algunos han dicho que la fe de los creyentes es ciega o ignorante o sin base. Eso dicen de nosotros los creyentes en Cristo Jesús, que nosotros no tenemos dónde asirnos, pero con base. Y realmente no, cuando decimos muévete por fe, no por vista, lo que estamos diciendo es enfócate en Cristo, porque nuestra fe tiene un objetivo y ese objeto es Jesús. Así que el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, no solamente, claro, si a lo mejor ni siquiera asistes a ninguna iglesia, tú que nos estás escuchando ahora aquí, todo el mundo sabe de Jesús y todo el mundo entiende de Jesucristo y la mayoría confiesa que Jesucristo es lo que los suyos entendieron, Dios el Hijo o Dios en la carne, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Pero eso no es todo, porque para empezar, Cristo fue un gran maestro y seguido por muchos, pero sus expectativas de la gente que lo seguía se vinieron a nada cuando prendieron a Cristo en el huerto del Getsemaní. Desaparecieron completamente cuando lo vieron a Jesús en la cruz del Calvario y horas más tarde, 3 para ser exacto, 6 horas duró en la cruz del Calvario Jesús, muerto. Y bajar su cuerpo de aquella cruz donde lo recibieron los suyos, los que le siguieron hasta ese punto, y después ser depositado en una tumba que nadie más antes había usado. En ese caso, algunas tumbas labradas en las peñas, en las piedras. Y ahí quedar sepultada su fe, quedar sepultadas sus esperanzas y sus expectativas sobre Jesús, y que si Cristo había muerto, pues después de 3 días o de 5 o de 7 o de 10 que hubieran sido, esperaban que Cristo estuviera muerto. Pero no fue así. Y esta es la piedra de toque. Esta es la base por la que seguimos a Jesús. Esta es la razón por la que nada más dime cuántos se han levantado de entre los muertos para después saber que todo lo que dijo es verdad y que es digno de nuestra adoración. Es digno de nuestra voluntad sometida a Él. Es digno de que le sigamos. Por eso no solo somos creyentes en Cristo Jesús, también le seguimos, porque Cristo se levantó de entre los muertos y Él es el que enfoca, el que calibra, el que le da dirección correcta a nuestra vida. Él es el que equilibra todo lo que somos. Nuestra fe está enfocada en Cristo Jesús. Y si está enfocada en Cristo Jesús, entonces elimina toda confianza en uno mismo. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, toda confianza está eliminada. Pero además, eliminada para ya no justificarse ante Dios nosotros mismos. Ese es el punto medular de muévete y muévete por fe, porque estamos llenos de problemas y que la fe pues no es creer en cualquier cosa, que el digno de confianza para nosotros es Jesús y que por lo tanto Dios en la carne, que es Dios, es Jesús. Él nos puede guiar a buen puerto, a buen término, y que la característica de nuestra vida siguiéndolo a Él puede ser muchísimo mejor que la característica de nuestra vida como está ahora y como el plan, por mejor que sea, que tengamos de nuestras propias personas. Así que cuando dejamos de estar confiando en nosotros mismos porque estamos enfocados en Cristo, eso elimina la confianza en uno mismo. Ahora está ahí en rojo la confianza en uno mismo porque estamos hablando de en qué confías. ¿Confías en tus buenas obras? ¿Confiamos en nuestra educación, si la tenemos? ¿Por qué no decirlo? ¿Confiamos en nuestra religión? ¿Confiamos en nuestras buenas obras? Todo eso quita a Jesús del foco central, pues del lugar que se merece, porque Él es Dios y aparte murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él no solo quiere ser nuestro Salvador, también quiere ser nuestro Señor. Así que ya hemos hablado mucho en Fe, Esperanza y Amor de muchos temas alentadores y de la vida espiritual, pero nada de eso vale si nuestra fe no está puesta en Jesús. Pero no lo digo solo para aquellos que no hayan puesto aún su fe en Jesús. Lo digo para nosotros, los que ya tenemos meses o años de haber puesto nuestra fe en Jesús, que ahora deberíamos alinearnos detrás de Jesús y seguirlo, eliminando la confianza en nuestra pericia, conocimiento, incluso herencia o lo que tengamos para pensar
que eso nos puede justificar delante de Dios en las cosas que hacemos. Y dar paso a lo que sería eliminar toda confianza en uno mismo, para allí enfocado en medio donde la fe enfoca en Cristo, el objeto de nuestra fe, elimina toda confianza en uno mismo de quererse justificar ante Dios, pues con base en todo esto que hemos dicho, y luego entender que la gracia nos hace salvos. Sí, amigos, estamos hablando de la vida eterna, y por cierto, los que ya estamos en Cristo Jesús, tener la vida eterna nos debe de hacer vivir la vida diferente, porque aquí es temporal, limitado nuestro tiempo, pero nos espera una eternidad, y aquí es un transitar, un peregrinaje. Esta no es nuestra casa, vamos de paso, así que no hagamos tan profundos los cimientos de las casas de nuestras vidas, sino dejemos que Cristo sea el fundamento de nosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice aquí el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Esto, perdón, pero va en contra de lo que nos han enseñado. Y no solo de lo que nos han enseñado, va en contra de nuestra propia naturaleza, que siempre quiere pagar, a veces por lo que no puede pagar. Y este es el caso. No podemos pagarle a Dios por nuestra salvación. No podemos pagarle a Dios por una vida correcta aquí en la tierra. No podemos pagarle a Dios corresponder y compensar todo lo bueno que es Dios y todo lo que nos ha dado nuestro Dios. No lo podemos hacer, por lo menos no genuina y no honestamente, no completamente, no podemos. Así que por gracia, no por obras, regalo, no merecido, para que no sea una autoría nuestra, porque somos hechura suya. Versículo importante aquí, el versículo 10, porque somos hechura suya. Y eso quiere decir que Dios nos construyó, parte que me importa más, creados en Cristo Jesús. O reconstruidos en Cristo Jesús. Bueno, deconstruidos en Cristo Jesús, como dicen ahora la gente, ¿no? Deconstrucción de nuestra fe. Reinventados en Cristo Jesús. ¿De qué otra manera lo podemos decir? Podemos volver a decir. Redirigidos por Cristo Jesús en un nuevo enfoque y sintonía de la vida para buenas obras. Y la partícula para en cualquier escrito de nuestro idioma indica hacia dónde se dirige la acción de un verbo. Déjeme decirlo de otra manera. Aquí el para está después de que Cristo nos construyó. Aquí el para está después de que Cristo nos salvó. Y aquí está diciendo claramente que la fe, la conexión en Dios por gracia nos da la salvación. Y una vez estando en Cristo Jesús, Dios nos establece para que vivamos diferente, para que estuviéramos diferentes. Sí, yo sé, yo estoy diciendo algo que no es nada sencillo para nadie, porque luego las circunstancias, y luego los problemas, y luego las pruebas, y luego nuestro propio temperamento, carácter, deficiencias, errores, pero súbalo de nivel, como ayer si estuvieron antier conectados en punto de partida, pues lo que llamamos errores, pues nadie planea errores, ¿verdad? Porque el error es equivocación. Hasta me acordé de una canción ahorita, ¿no? Equivocación. Y qué suave, ¿no? Equivocación. No, este se viene equivocando durante 5 años con la misma cosa, ¿no? Con la misma persona o en la misma actitud. No puede ser equivocación. Pecado, híjole, no te desconectes, ¿eh? Si te ofende la palabra pecado, pues no hay otra forma de decir la maldad que hacemos, a veces hasta planeada. Así que estamos de Cristo Jesús hechos para buenas obras, porque nosotros en nuestra vida sin Jesús no tenemos la capacidad de hacerlo, las cuales estas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces podemos pensar de Jesús, que en Él no había cabida en la vida de Jesús para los prejuicios. Algo parecido a lo nuestro, para nada. Estoy siendo irónico con lo que estoy diciendo. Pero en la vida de Jesús, en verdad, no había prejuicio, no así en la nuestra. No había algo de fanatismo o de las cuestiones raciales o situaciones sociales o de odio. No, para nada. Para nada que pudiera impedirle llegar a otros. Cristo tenía alguna expresión de estas cosas con el don de su salvación que venía del Padre. Cristo no tenía prejuicio, no tenía fanatismo, no tenía nada que tuviera que ver con las cuestiones humanas y sociales que impiden que hagamos lo correcto. Sencillamente, Él tenía toda la libertad en la forma de obediencia, que esa es otra expresión de fe,
para poder alcanzar y tocar a todas las personas. Pero esto lo tenemos aquí, amigos, porque tampoco quiere Cristo que nosotros lo tengamos. Él no permitió en los suyos que ninguno de los verdaderos seguidores de Jesús, de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, de los verdaderos salvos en Cristo Jesús, de los que sabemos que nos debemos mover por fe, no por vista, no hay lugar para la envidia, amigos. Si algún cristiano te ha quedado mal, deberíamos pedirte perdón todos, porque en un seguidor de Cristo no hay lugar para la envidia, no hay lugar para la competencia, no hay lugar para estar denigrando o malinformando pues acerca de nadie, porque nosotros no estamos aquí para eso, estamos para seguir a Jesús. Y si hemos hecho algo diferente, de verdad que te pedimos disculpas, porque eso no habla de una fe genuina. Y de hecho, Él no permitió, para amablemente decirlo, en ninguno de sus discípulos, estos factores como el prejuicio, el odio, la envidia, que estorbaran a otros, porque también si lo hubieran hecho se hubieran estorbado a ellos mismos. Y ahí está el asunto de la esclavitud de la cual hemos sido liberados, que Cristo quiere que nosotros vivamos la libertad a la cual fuimos llamados. Y podemos pensar que esta fe, la que no se permite el prejuicio, o la que no se permite el enojo, la envidia, la fe auténtica. Por cierto, la fe no es invisible, ¿eh? La fe se ve, la fe no se demuestra, se muestra. La fe no es independiente, cristianos, seguidores de Jesús. La fe se asocia, la fe cree en las personas, la fe actúa, la fe no es sin fruto o estéril, la fe actúa. Este tipo de fe ilustra con la experiencia de hombres y mujeres que han encontrado que fiel es el que prometió. Cada persona que ha tenido fe verdadera, genuina, y que tú y yo los conocemos seguros. No sé, de verdad que lo digo y lo digo con toda sinceridad, a mí me ha parecido pues en algún momento no envidiable en términos humanos, pero sí añorable, la fe de algunos, su consistencia de otros, su tesitura de vida, que mantienen una relación real con Dios, que muestran que tienen en serio un compromiso con el Señor, y por lo tanto yo quisiera tener ese estilo de vida que han probado, algunos hombres han ilustrado, mujeres, con su vida, encontrando a Dios en la fidelidad y la experiencia diaria de sus vidas, que Dios es fiel, que Dios cumple lo que promete, que Dios está en lo dicho, que Él no está jugando con nosotros, que Él no es tendencioso como nosotros los seres humanos, que Dios, nuestro Señor, no hace caprichos, que Él sencillamente está por nosotros. Y el día que entendamos que esto no se trata de nosotros, estamos del otro lado. Ese día entenderemos que estamos viviendo la plenitud de vida, porque es justo lo que Jesús vivió para otros y no para sí mismo. Así que conforme a la fe, pues los de hoy y antes murieron todos estos hombres y mujeres de los que estamos hablando sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo, y de lejos, por cierto, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y miren, yo me quiero quedar un poquito en esta parte porque dice allí, mirándolo. ¿Sabes de qué habla eso? De visión, de creer lo que no se ve, de saber como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, pero no vio al invisible, como viendo al invisible, sabiendo que estaba allí. Y cuando hablamos de mirar, estamos hablando de la visión, de saber las cosas que vienen, y ese dibujo o esa foto mental clara de un futuro ideal que hoy solamente existe en nuestra mente y que podría ser realidad a partir de nuestra vida de fe. Muévete pues, movámonos por fe, no por vista, y tengamos esa visión. La visión de lo que Dios quiere hacer, pero es necesario que lo creamos. Y podemos pensar al mismo tiempo que esto que estoy diciendo, estas palabras, pueden conformar una exhortación. Exhortación, ánimo, o que te pueda conquistar, o que de alguna manera te atrape para bien. Son palabras de ánimo para los creyentes que hoy vacilamos en nuestra fe, con cosas tan sencillas, tan triviales, pero tan necesarias como que no hay empleo, pues el sustento de la casa no es trivial, no es sencillo, diría alguno, para lo que otros sufrieron y para lo que otros experimentaron en la época de vida que les tocó vivir, sí es trivial, porque finalmente Dios no deja desamparado a ninguno de nosotros y nos exhorta, nos anima a tener ese tipo de fe, porque los que esto dicen, los que estaban así proyectados en la vida, claramente dan a entender
que buscan una patria, pero esta patria no es cualquier patria, es una patria que si bien eran judíos de los que escriben la mayoría de la Biblia, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. No se refería a una cosa terrena, humana, no una locación geográfica, no, más bien anhelaban, y esa palabra me gusta, pero anhelaban una mejor patria, una mejor casa, un mejor hogar, una mejor vida, esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y el anhelo es el deseo vehemente que no cesa. El anhelo es el deseo vehemente que no cesa. Es aquello que cuando tienes sed dices, tengo anhelo, no, tienes deseo. Lo tomas y se te quita la sed y ya no hay más deseo de agua. El anhelo es, tomas agua y quieres más agua y quieres más agua. Algunos dicen, anhelo un helado, deseas un helado, porque el anhelo es el deseo vehemente que no cesa. Y eso en cuanto a lo celestial, por eso lo puse hace rato allí de azul, lo espiritual, lo que tiene que ver con Dios, con su obra. Cuando alguien, ese tipo de anhelo, habla de una fe auténtica, habla de un individuo, de una persona que tiene fe real en Dios. Yo quisiera, de verdad, confieso que no tengo esa fe tan robusta como pudiéramos o quisiéramos. Esa fe que muestra el anhelo todo el tiempo por Dios. Esa fe que está viviendo en el cielo, estando aquí en la tierra, que ve todo aterciopelado y que espera un futuro prometedor, no aquí en la tierra, el de Dios allá en el cielo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, o nos ha preparado una ciudad. Así que las personas de fe que se mencionan aquí, fíjense nada más lo que pasa a todos los seres humanos, murieron. Qué cosa, oh profundidad del conocimiento, ¿no? Sin haber recibido todo. Y algunos dirán, ¿y entonces qué caso? Sin haber recibido todo lo que Dios les había prometido. Déjenme expresarlo de otra manera. Sin haber recibido la plenitud de lo que Dios les estaba dando. Porque todo tiene sus épocas y sus dimensiones. Y la mejor patria está por venir. Y el hecho de poder trascender a lo espiritual y estar delante de la presencia de Dios significará que estamos en el cielo y que habremos dejado de batallar y estaremos experimentando la presencia de Dios. A eso se refiere, que aunque murieron sin haber recibido todo, tienen oportunidad de estar disfrutando de la presencia de Dios. Pero no obstante que murieron sin haber recibido todo, nunca, oye, escuchen, por favor, pongamos atención, a ver, háganme caso aquí, nunca perdieron su visión del cielo. Hablamos de la visión, de esa proyección, de ver hacia adelante, pues de ver, creer lo que no se ve, esa es la fe. ¿Y por qué creyeron con esa visión tan ferviente y tan estable? Nunca la perdieron porque esperaban una patria mejor, mejor que lo que puedas estar viviendo ahora, mejor que lo que pudieras estar sufriendo ahora, abandonando ese estatus de sufrimiento, mejor que lo que pudieras lograr en algún momento en esta vida, mejor que cualquier consejo, amistad o relación, mejor la patria celestial donde no hay posibilidad alguna de pecado, ya no hay presencia de maldad en el cielo y el Señor nuestro Dios lo ilumina todo y eso será maravilloso. Así que es contrastante porque muchos cristianos hoy se sienten frustrados, podríamos incluirnos si gustan, y derrotados porque sus necesidades, y ahí está la explicación, esa es la validación, porque sus deseos están frustrados y derrotados porque sus demandas, sus expectativas, pues no han sido satisfechas de inmediato cuando creímos en Cristo o cuando pensamos que ya teníamos que recibirlo. Ahora, hay dos cosas ahí que nos preocupan, frustrado y además derrotado. Déjeme hablar de una de ellas, frustrado. Frustrado es cuando no logras el objetivo. Frustrado es cuando no llegas a la meta. Frustrado es cuando alguien se interpuso en tu camino, en el seguimiento de tu lugar hacia donde te dirigías. Algo que te detuvo, te impidió, te quitaron, te robaron, te hicieron perder la oportunidad. Bueno, así es la vida, nos frustramos porque estamos viviendo vidas que finalmente Dios no planeó. Si nosotros no estamos siguiendo a Jesús, pues estamos siguiendo algo. Y la pregunta es, ¿qué estamos siguiendo? ¿Nuestra confianza? ¿Esa es la que nos autojustifica? ¿La que nos quita de la relación con Dios? Pudiera ser. Pero algunos están siguiendo
no sé, sus propios planes y en el camino pues mucha frustración se va a atravesar y te va a detener para luego vivir derrotados, cuando es todo lo contrario en Dios, porque no se trata de nosotros. Tan pronto como no vemos nuestras peticiones, expectativas satisfechas, es que entonces de inmediato queremos desfallecer y darnos por sentidos y de hecho darnos por vencidos y llegar a impacientarnos. Ojo, perder la paciencia y con Dios y además rendirnos. Pues fracasar en cuanto a la vida cristiana, a la vida bonita. Y hay muchos tipos de fracasos, pero como esto no queremos, podemos pensar, muévete, muévete y muévete por fe, no por vista. Pero algunos pensarán, ¿y entonces qué es moverse por fe? ¿Qué es no moverse por vista? ¿Qué es estar realmente siguiendo a Jesucristo? Tengo aquí algunas cosas como para sugerirles que podrían venir a la mente un montón de preguntas y cuestionamientos de qué es moverse por fe, qué es moverse no por vista. Miren, hay algunos participios aquí que particularmente nos quedamos un poquito en esta historia de Moisés, pero luego avanzaremos rápido. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando lo mismo los egipcios, hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, los que pasaron todos saben, el mar rojo es el pueblo de Israel. Su líder es Moisés. El mar está ahí delante de ellos. Los egipcios están atrás. Es historia, es literal, es rastreable lo que estoy diciendo. Milagrosamente, dicen, viento recio, que Dios hizo sencillamente que se abrieran las aguas, que pudieran pasar en seco, como dice aquí, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando nosotros nos movemos sin fe, nos ahogamos. No estamos pasando ningún mar, ni siquiera un riachuelo, ni un arroyo. Pero agarrándolo como metáfora, esto fue real, pero nosotros, en la vida en la que nos ahogamos, es porque nos falta fe. Es porque a veces el movimiento tiene que ver con nuestra voluntad, si somos voluntariosos coléricos. A veces tiene que ver con la insistencia de un flemático que insiste suavemente, pero es consistente y él lleva su ritmo. A veces tiene que ver con el chispeante sanguíneo que sencillamente se arroja sin mucha ciencia, pero lo hace y lo logra y nos estamos ahogando. ¿Y qué decir del melancólico que siempre está tomando nota y sacando datos y viendo? No podemos. Si te mueves por fe, no te ahogas. Si te mueves por fe, tu matrimonio subsiste. Si te mueves por fe, tu familia se afianza. Si te mueves por fe, los anhelos de tu corazón, lo más profundo, Dios lo conoce y en el momento dado no se va a abrir un mar. Si fuera necesario, creo que se abriría, pero ya no es necesario. Ningún egipcio te viene persiguiendo. Si tuviera que abrir, así sería, pero hoy las conquistas y pasar en seco y no ahogarnos tiene que ver en términos de nuestras conquistas, de nuestras necesidades, de las cuestiones válidas, de las cuales Dios, si le pedimos bien, Él quiere satisfacerlas bien y mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos. Y ese es nuestro Dios. Así que para que no naufrague nuestra vida, necesitamos movernos por fe, que también la fe conquista reinos, e hicieron justicia, conquistaron, alcanzaron, ¿qué es moverse por fe? Conquistar, alcanzar promesas, tapar boca de leones. ¿Cómo se escucha eso, no? Bueno, esto es literal porque en la historia podemos ver que de manera literal algunos taparon la boca de un león y sus fauces no los devoraron porque de una forma milagrosa la fe actuó y no estamos hablando de algo místico, raro, extraño, por extraño que nos parezca. Apagaron fuegos. Y cuando hablamos de la fe que apaga fuegos, muévete por fe, pues todas esas escaramuzas, todos esos pleitos, todas esas cosas incendiarias de nuestra vida se pueden apagar si tan solo nos movemos por fe, que el objetivo de nuestra fe y el objeto de nuestra fe es Jesús y el Jesús resurrecto. Evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y cuando hablamos de hacerse fuertes en batallas, pues ¿con qué estamos batallando nosotros? De acuerdo con lo que estemos batallando, si nos movemos por fe en la dependencia real de Dios y nos alineamos detrás de Él para seguir sus objetivos, podremos vencer y ser fuertes y en esas batallas una tras otra ganar, porque apenas se va un problema para dar lugar
a otro. Así que no los podremos evitar, pero sí pudiéramos vivir de manera diferente. Y todas las razones de estos conquistas y todas las razones de tener estos ejemplos de estas personas es que anhelaban una patria celestial. ¿Se acuerdan? Ahí está nuestra palabra. Anhelo. El anhelo es el deseo vehemente que no cesa. Deseo por Dios, deseo por el cielo, deseo por las cosas espirituales, anhelo por estar experimentando la cercanía con Dios. Ese es el anhelo, el deseo que no cesa, causando que reconocieran que el destino eterno de ellos no era terrenal ni temporal. Es decir, estar viendo hacia el cielo, estar viendo hacia el frente, hacía que el anhelo, el deseo vehemente que no cesa, los moviera hacia adelante en sus propias conquistas humanas que a veces estorban esos hábitos pecaminosos y circunstancias no válidas, no buenas, no sanas, para experimentar una relación bella, sana, armónica con Dios y con los nuestros. La responsabilidad, la obediencia, el buen vivir, la disciplina, el hecho de estar delante de los demás con humildad, con sencillez, prefiriendo que otros brillen y no nosotros, y de hecho aplicar la ley no de oro, no la regla de oro, sino la regla de platino. Amaos los unos a los otros, dijo Jesús, como yo os he amado. Y así incentivar, y digámoslo así, como combustible, meterle más elementos a nuestra fe para anhelar una patria celestial. Y entonces ver todo lo que está aquí como lo que es temporal, vamos de paso, esto no es eterno. Y pues yo quisiera que aquí pudiéramos intercalar nuestro nombre. Ellos entendieron que su ciudadanía, por cierto eterna, pertenecía al cielo y no a la tierra. Yo quisiera que allí nosotros entendimos que nuestra ciudadanía, que pudiéramos personalizarlo. Pero tenemos que hablar de estos, de los que estamos leyendo del libro de Hebreos capítulo 11, porque es evidencia por su vida y cómo vivieron y cómo murieron, que entendieron que su ciudadanía eterna pertenecía al cielo y no a la tierra. Y sus vidas aquí en la tierra entendieron que era un peregrinaje y que este peregrinaje los llevaría al cielo. Este peregrinar es para llegar al cielo, porque los que tienen este estilo de fe significa depender. Porque ¿qué es moverse por fe y no por vista? Significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, su sacrificio en la cruz del Calvario, en pago por nuestros pecados. Pero también significa esperar, y esa parte es de la que nos gusta en fe, esperanza y amor, esperar que lo que Él hará en nuestro favor, en el presente, ahorita mismo, y en un futuro próximo, cercano, inmediato. Así que aquí hay dos cosas para hacer en cuanto a la fe. Depender de Dios, de Jesús, y esperar en Dios. Una tiene que ver con el pasado y otra tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué significa moverse por fe? ¿Qué significa moverse por fe y no por vista? Significa que cuando vengan los problemas normales de esta vida, nuestra posición fuerte y firme, segura, con claridad en Dios, con la certeza de sus promesas, como combustible nos moverán a alinearnos detrás de Jesús, a poder también calibrar nuestra vida, someter nuestros propios anhelos particulares, muy personales, romper con los estereotipos de la envidia, de la competencia, del odio, de los celos, y entender que la expresión del amor en Cristo Jesús hace que nosotros tengamos una vida mejor y que le dé una vida mejor a los que nos rodean. Y entonces depender por fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en el pasado. Pero saber que en el presente Dios tiene promesas y Dios tiene sorpresas y Dios tiene bendiciones para nosotros, pero que igual hay un futuro prometedor para los que se mueven por fe y no por vista. No al vacío, no como quien se avienta a un lugar de la nada, sino con la esperanza de que Dios, el fiel Dios que tenemos, como siempre cumplirá y como siempre nos sostendrá en lo que ha dicho. Así que oremos en nuestro corazón para que la fe nos mueva, para que estemos listos para las obras cuando Cristo nos constituyó o nos construyó una vez más o nos deconstruyó en Él para ser otra vez nuevas criaturas, y ahora andemos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es el futuro para todos y ese es nuestro presente y esa es nuestra realidad.
Si seguimos a Jesús, estamos del otro lado, porque nos espera una eternidad que, por cierto, no merecemos, y al lado de Jesús. Dios nos bendiga a todos y pues qué gusto estar aquí en esta reunión digital, donde esperamos que pronto podamos decir, muévete por fe, no por vista, muévete por fe, no por vista.